Bueno, en vivo nos visita la profesora Griselda Valari junto a Marina Mitri porque viajaron hace poquito, ¿sí? Acaban de regresar de Italia, de Casalbordino. Allí estuvieron estudiando, tomando cursos de italiano, perfeccionando el idioma, viajaron por diferentes lugares de Italia. Y bueno, y nosotros quisimos conocer un poco su experiencia, porque viajó un grupo hermoso de sunchales, de estudiantes del idioma italiano, de la Sociedad Italiana de la ciudad y también de la Sociedad Italiana de Ataliva. Así que vamos a saludar a ambas, ¿sí? Marina Mitri es estudiante del idioma italiano, tiene raíces también, por supuesto, italianas, y Griselda Valari también tiene raíces italianas, integra la comisión directiva de la actual Asociación Italiana Alfredo Capellini y además es docente del idioma italiano desde hace muchos años. Bienvenidos, gracias por estar en el programa, un placer recibirlas. Gracias. Bueno, Griselda, contanos cómo surge esta idea de viajar a Italia y cuánto tiempo estuvieron allí presentes, ¿no? Específicamente en Casalbordino. Exacto. Bueno, estas propuestas las habíamos hecho 10 años atrás, donde había salido un grupo, se había integrado un grupo de 11, 12 personas, lo había organizado, pero en ese momento no había podido acompañarlos por razones laborales, no había podido. Y la verdad que este año, en realidad empezamos el año pasado, con la organización del viaje, porque Italia presenta principalmente en la costa del Adriático, sería la costa este, estas escuelas que reciben a extranjeros de todo el mundo con el objetivo de perfeccionar la lengua italiana, aprender sobre la cultura y lógicamente conocer distintas regiones y ciudades de Italia. ¿Cuántas personas viajaron en esta oportunidad? En esta oportunidad 34. ¿Todas de Sunchales? No, de Ataliva, de Moisés Ville, de Progreso y lógicamente de la ciudad. Bueno, ¿qué día partieron rumbo a Italia? Nos fuimos el 1 de mayo. 1 de mayo. No, noche. el 2 de mayo. El 2. El 2 salimos, El 2, claro. El 2. El 1 salimos a la noche. Claro. A la noche salimos y el vuelo era el 2. Llegamos a Roma el sábado 3 y estuvimos conociendo también la ciudad. Porque en la propuesta de estas escuelas que ellos presentan un paquete, el paquete dan alojamiento, el curso para perfeccionar el idioma, clases de cultura y también excursiones. Y en los primeros 15 días, porque la propuesta era o quedarse 15 días o un mes. Por eso ahora volvimos una parte, un tercio. Claro. Los otros integrantes del contingente están todavía en Italia. Sí. Y entonces, como en esta primera 15 días nos iba a conocer Roma, no podíamos ir a Italia y no ir a visitar la capital y lo que significa la famosa ciudad eterna. Exacto. Así que ese sábado estuvimos recorriéndola y la verdad descubriendo junto a todos los que integraban el contingente esta maravillosa ciudad, ¿no? Increíble. Marina, contanos si es la primera vez que viajas a Italia. Mira, no es la primera vez. Esta sería la tercera vez que viajo. La segunda vez yo había ido hace 10 años también atrás, había ido a la región del Friuli. Y esta vez, bueno, conocer una nueva región que me encantó también, ¿no es cierto? Porque estamos ya disfrutando de todas las imágenes que nos enviaron ustedes. Realmente el grupo, contanos tu experiencia dentro de lo que significó perfeccionar también la lengua italiana. Sí, mira, lo primero es poder agradecerle a Griselda que, bueno, se la jugó con todos nosotros porque llevar a 34 personas, todos adultos, había también chicas muy jóvenes, ¿no es cierto? Pero bueno, viste, había que coordinar caracteres, experiencias. ¿El hospedaje dónde se pudieron hospedar? Sí, justamente esto es lo que hace diferente a otro viaje de turismo, por ejemplo. Esto nosotros estábamos organizados por departamentos. Entonces, podíamos ir al supermercado, por ejemplo, desayunábamos, hacíamos la vida de un departamento. De un estudiante, diríamos. Hacíamos la vida de un estudiante. Entonces,
y tenés que coordinar también con Claro. gente que vos no conocés, Convivir. convivir, ¿no es cierto? Pero por suerte, mira... ¿Y te gustaron los lugares que fuiste? ¿Cuál Sí. fue el que más te impactó? Sí, mira, la verdad que Italia es tan bella, tan bella. Y bueno, toda la costa amalfitana Sí. es preciosísima. Yo la verdad que todo lo que conocí, realmente lo conocí, Y no hay como, lo había visitado antes. Claro, diferentes paisajes de acuerdo a la zona también, ¿no? Y también Sí. tiene que ver en la época del año en que fueron, que estaban Sí. ahí en plena primavera. Sí, 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 los sí. días se prestan también como para disfrutar de un hermoso paisaje y uno está predispuesto a pasarla bien. Sí, sí, yo creo que hay mucha predisposición y mucho aprendizaje. Estos viajes de estudio te llenan el alma realmente, porque vos aprendés, te conectás con tus raíces, perfeccionás el italiano, pero también hubo gente, compañeros que no conocían el idioma. Entonces, tener la experiencia en una escuela en Italia y empezar a aprender el italiano, bueno, me imagino que con el corazón sumamente contento. Exactamente. Bueno, ahí estamos viendo imágenes. Contanos los lugares más o menos por dónde anduvieron, Griselda. Bien. Lo primero que te comento es que el día que llegamos a Roma, Sí. nosotros habíamos conseguido la carta del peregrino. Esa carta del peregrino porque estábamos en año jubilar. Justamente hacía una semana que había fallecido el Sí. Papa. Entonces, es decir, fue todo muy, muy particular nuestro viaje y nuestra llegada a Roma. Habíamos conseguido la carta del peregrino, que eso implicaba pasar por la Puerta Santa, en peregrinaje. Pero cuando llegamos al hotel, que justamente el vuelo llega una hora antes, estábamos a 2 cuadras de Santa María Maggiore, que es donde está la tumba del Papa Francisco. Y por arte de magia, la plaza estaba vacía, no había gente. Sábado, 9:30 de la mañana, no había gente. Así que dejamos depositadas las valijas en el hotel y nos fuimos a la plaza a hacerla. En realidad no hicimos ni cola ni fila para poder ingresar y tuvimos la posibilidad de pasar adelante de la tumba del Papa Francisco. Privilegiados. Que fue una cosa insólita realmente. Sí. Y de ahí, bueno, seguimos caminando, caminamos muchísimo ese día y llegamos también al Vaticano, donde nos estaban esperando para hacer este peregrinaje hacia la otra Puerta Santa de San Pedro, que también pudimos acceder. Así que fue muy, muy movilizador, ¿no? Exacto. Este primer día, que no lo estaba programado, sí, lo del Vaticano, pero no justamente lo de Santa María Maggiore. Y después conocimos, el sur es hermosísimo, muchas veces hay un tabú, ¿no?, con respecto al sur, y la verdad que unos paisajes, unos lugares maravillosos, sobre todo en la región de Abruzzo, donde nosotros estábamos, estuvimos recorriendo distintas ciudades, después sobre la Puglia es el taco de Italia, Alberobello, Polignano a Mare, Vieste con unas grutas marinas impresionantes, Sí. Matera, que es la tercera ciudad más antigua del mundo, con unos 10.000 años de antigüedad, la costa amalfitana, como dijo ¿Se Marina. pudieron meter en el mar o no? No, Estaba muy frío. Y estaba un poco fresquito, frío. sí, ¿Sí? sí. Sí, Así sí, que sí, realmente... Pero bueno, y el turismo, contanos lo que se vive, ¿cuál es la mirada que ellos tienen de Argentina, de la profesora Griselda, que estaban fascinados con ustedes, se defendían bien con el idioma? Contanos tu experiencia. Sí, vos sabés que cuando llegamos ahí a Casal Bordino, también había alumnas de Buenos Aires, entonces nos decían que la empresa ITA le dijo, ay, sí hay un grupo de 34 personas de Sunchales que también viajan, ¿no es cierto? Así que bueno, ya hemos hecho Amigos. amigos. Y como te decía, el lugar ahí, el pueblito es un pueblito de ensueño, como todo pueblito de Italia, son pintorescos, prolijos, ordenados. Nos llamó muchísimo la atención el silencio que había en el pueblo.
La verdad que todo muy, muy organizadito estaba. Sí, y problemas de inseguridad, nada. No, la verdad que todo no, bien, no. todo ordenado. Por supuesto, bueno, nosotros ahí en el pueblo, Sí. diferente. Y en el Roma, pueblo, por ¿no es ejemplo, cierto? los habitantes, ¿había jóvenes también o la mayoría Sí, eran adultos? sí, incluso nosotros teníamos clases interactivas donde teníamos que hacer actividades en el supermercado, en la municipalidad. Poder desenvolverse. Sí. ¿Y qué tal el idioma? Sí, bien. ¿Lo entendiste bien. perfectamente Sí, o es muy por cerrado suerte. esa zona? No, la verdad que bien, sí, pude entender todo. ¿Y la también nos gastronomía? hacíamos entender. ¿La gastronomía? Bueno, riquísimo todo. Ellos utilizan mucho, ellos tienen aceite de oliva, ajo Sí. y viñedos. Entonces eso lo explotan al máximo. Las pastas, que son, bueno, justamente el plato Sí. tradicional, las salsas son como con el aceite de oliva y el ajo, ¿no es cierto? Y todos los condimentos Increíble. propios, ¿no es Nosotros cierto? tenemos imágenes de eso, me parece, ¿sí? Fuimos No sé a la cacho del tartufo. Sí, que ahí tuvieron que cocinar. No, ahí nos hicieron una clase de cultura. El tartufo es la trufa. Entonces fue una experiencia hermosísima porque nos llevaron un señor mayor con una perra adiestrada. Una cosa es leerlo, porque nosotros esto no tenemos acceso todos los días, más allá que en el sur, ahora en la Argentina, Sí. se está haciendo un poquito de esto de producción de trufas. Pero ir de la mano de alguien que está... Eso que estamos viendo en Exacto, imágenes. ese es un tartufo, una trufa. Es el tartufonero en ese Sí. caso. Y fuimos por el bosque caminando con este señor, con la perra. Nos metimos ahí, ¿no? Y él nos contaba, porque es una experiencia que no todo el mundo la puede tener Sí. en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, saber de cómo se dan cuenta Ahí están cuando, viendo. claro, cuando es zona de que puede haber, porque para los que no saben, estos hongos nacen en las raíces de los árboles. Entonces, es decir, cómo detectar la zona, qué tipo de árboles es donde se prende este hongo, cómo adiestran a los perros. Y de ahí, de haber tenido esta experiencia y de poder encontrar un tartufo, después fuimos a un agriturismo donde tuvimos una clase de cocina, que era la Sí. pasta, la quitarra, Ajá. que es... nos amasaron Ahí, ellos. ahí estamos viendo ya imágenes. Sí. Ahí estamos viendo. Y es un cajoncito, se llama la guitarra porque tiene las cuerdas de como fuera una guitarra. Sí, Y, ahí se ve bien, ahí sacamos el exacto. subtítulo. Y después al pasar y ahí bueno, estaba la pasta, ya que después comimos y degustamos con todos los productos locales y que exquisitos. Me imagino los sabores también, Sí. ¿no? ¿Te hacía recordar a tu Intensos. infancia, Marina? Sí, por supuesto, por supuesto. A tus padres, por tus supuesto, abuelos, sí, ¿no? sí. Y prácticamente todo el grupo que fue tiene raíces italianas. Entonces, como yo te decía, vos probás esas pastas y recordás cuál era tu función cuando Claro, eras chica, es ¿no es verdad. cierto? En la fabricación de las pastas que hacía mi mamá, ¿no es cierto? Que cada uno Sí. tenía su madre, su abuela. Sí, y en que esos las lugares, cocinaban. ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Te emocionaste? Sí, permanentemente. Sí. ¿Te sí, asombrabas sí. de algunas cuestiones que decías, mirá, Es muy fuerte, es muy fuerte. Viajar a Italia escuchar ya el acento, ¿no? Sí. Porque ustedes vivieron 15 días ahí, fueron un habitante Sí, más. Sí, Exacto. exacto. Fueron esa un es la italiano esa- más. Esa es la gran diferencia Claro, de un viaje de turismo, de por un viaje supuesto. de turismo, ¿no es cierto? ¿Y valió la pena? Por supuesto, sí, ¿no? Eternamente agradecidos a ¿Y Griselda. Griselda cómo se A defiende? Griselda que nos llevó, ¿viste? ¿Cómo, Griselda, si tendrías que evaluar a tu profe? No, es excepcional. Está en todos los Griselda. detalles. Sí. No, nada que envidiar de las profesoras que hemos tenido en Italia. Sí. No, Y me Griselda imagino está que también la quiere en mucho a ella desde la escuela, ¿no? Por supuesto, sí. Hubo un sí, agradecimiento muy importante Sí, para Griselda. Qué lindo, Griselda, que se Sí. puedan, a pesar de los años, mira, pasaron 10 años y retomaste este tipo de iniciativas, de viajes, de estudio, de experiencias culturales, de turismo también,
conocer lugares y que, bueno, que el lazo continúa, ¿no? Y vos sabés que un grupo que había ido hace 10 años atrás, volvió a ir este año. Las 4 personas, son 4 mujeres que habían ido teniendo la experiencia en otra región, porque habíamos ido a otra escuela, y esta vez quisieron volver a repetir la experiencia de vivir juntas y tener la posibilidad de una, como dice, ¿no? Como una forma distinta de hacer turismo, porque es totalmente otra propuesta. ¿Y ya están pensando en otro viaje? Más adelante. Vamos a ver. Pero digamos, la idea está... Es muy interesante. Y a mí me pasó que había muchos lugares, es decir, descubrí junto a ellos un montón de lugares. Más allá de los viajes que había hecho previamente, pero esta parte de Italia me faltaba conocer, y así que me sorprendí con ellos. Claro. ¿No? Y esto es un plus, un plus. Y si hablamos del idioma en general, me imagino que habrán también enriquecido su vocabulario, tus alumnos. Totalmente. Porque no yo es misma, lo mismo. Sí. Yo misma, porque una cosa es lo que uno estudia y lo que enseñas. ¿Tienen algún dialecto dentro de ese pueblo? Sí, pero vos hablas en italiano y directamente, por eso hay que estudiar italiano y no dialectos, porque hay tantos. Pero yo misma te enriqueces porque la lengua es viva y continuamente modismos y cosas que ¿dónde lo aprendés? Estando ahí. Exacto. ¿Y ustedes dentro de los departamentos entre ustedes hablaban en italiano para no perder la... Sí, la idea era justamente poder seguir hablando en italiano, ¿no es cierto? Para no perder la practicidad y demás, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, y me imagino pensar también en italiano cada palabra a la hora de desenvolverse dentro de un supermercado, en 24 horas escuchando italiano. Claro. Sí. 24 horas. Y el acento, ellos se daban cuenta, reconocían que eran extranjeros, obviamente, pero de Argentina, ¿o no? Mira, no sé si era, pero sí reconocían que éramos, los estudiantes de la escuela, porque al ser un pueblo chiquito, entonces ellos ya sabían. ¿Y la escuela cómo es? ¿Es grande? Mira, la escuela funciona en la biblioteca del pueblo, porque funciona desde abril hasta septiembre, octubre, Griselda. Sí, octubre, noviembre ya se cierra. Ya se cierra, los meses de invierno. Entonces, acomodan las distintas salas de la biblioteca a los 3 niveles. Nosotros llegamos, te toman un examen y entonces te divide. Está el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. ¿Y en qué nivel te tocó? En el intermedio. ¡Qué lindo! Bien, sí. ¿Y cuánto tiempo hace que cursás italiano? Y hace unos cuantos años ya. Sí. ¿Por qué decidiste estudiarlo? Mira, porque yo me encanta a poder hablar el italiano, recuperar las raíces, y bueno, es parte de nuestra historia hablar italiano. ¿Tenés ciudadanía italiana? Sí, ya ¿Tu familia hace también, muchos tus años. hijos? Sí, hace muchos años ya que tenemos la ciudadanía, entonces bueno, era como un deber estudiar el italiano, ¿no? Una materia pendiente. Una materia pendiente, un deber lindo, claro, una obligación hermosa, que sí. realmente. Marina, qué lindo esto. Perdóname, ¿no? Porque en mi casa, vos siempre cuando llamás a la gente de la sociedad italiana, que todo el mundo dice que nuestros padres hablaban o el furlán o hablaban el piamontés, no así el italiano en sí, sino el dialecto. Y en casa también pasaba que cuando había temas que nosotros no teníamos que escuchar, obviamente hablaban en furlán o en piamontés. ¿Y en tu casa, Griselda, pasaba eso? Sí, mi abuelo con mi mamá. ¿Cómo me enojaba? Que mi abuelo, claro, porque uno es chico y hablaban en piamontés, principalmente mi abuelo, venía y decía algunas cosas. Yo me acuerdo que era chiquitita y me enojaba porque no podía saber qué estaban hablando y sabía que era algo importante que no quería que yo escuche. Pero pasó en todos lados. En todos lados. Mi mamá no lo habla, pero lo entiende. Y no me transmitieron esto del dialecto del piemontés. Pero en la mayoría de las casas pasaba esto, ¿no? Que los adultos hablaban y para que los niños no entendieran algún tema en particular. Bueno, yo les agradezco que nos hayan relatado sus experiencias en Italia.
más específicamente, recordanos, Casa Albordino en Abruzzo. En Abruzzo. Estábamos a 5 kilómetros del mar. Una costa muy linda, había unos trabucchi, que son muy antiguos, que eran armazones que se armaban, unas estructuras en madera que armaban sobre la costa para evitar el peligro cuando tenían que pescar, claro. Y evitar, qué sé yo, la marea alta o algún peligro del mar demasiado movido. Entonces tenían estas estructuras. Así que es muy particular también en esa zona, ¿no? Hemos recorrido también la costa, hemos ido a Bari, ver las mujeres, esas callecitas seguramente, sí, que hacen la pasta en la calle. Bueno, también estuvimos ahí. Bueno, la verdad que hicieron un sí. viaje maravilloso. Sí. Gracias por este relato de ambas y lo mejor para ustedes en este año 2020. Gracias siempre por estar.